presentemos al Señor el momento que viviremos hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu inmenso amor, por tu ternura y misericordia. Gracias por el regalo que nos das de estar reunidos en tu presencia. Hemos celebrado recientemente la solemnidad de la Santísima Trinidad y hoy nuestro corazón se embarga de gozo al saber que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo nos asiste siempre. Hoy te pedimos, Dios uno y trino, que descienda sobre este lugar, que nos acompañe, Señor, y que podamos hoy experimentar y sentir tu dulce presencia. Pasa, Señor, hoy cubrimos con tu manto, preciosa mamá, esta transmisión. Cubrimos con tu manto, mamá, cada persona que se une y se unirá más adelante. Y te pedimos que todo lo que hagamos en esta mañana sea solo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en como el era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Bueno, muy bien, queridos hermanos, un saludo especial para quienes se unen a esta hora. El día de hoy tiene un propósito bastante especial a la luz de nuestro camino de formación que hemos tenido desde nuestra espiritualidad carmelitana. Hoy continuamos en ese itinerario de fe, subida al Monte Carmelo, y de manera especial, el mensaje que nos acompañará hoy se titula La práctica de la presencia de Dios. La práctica de la presencia de Dios. Este es un tema crucial de nuestra vida cristiana. Es un tema por excelencia de nuestra experiencia profunda con nuestro Dios. Hay un elemento por excelencia dentro de nuestra comunidad de hermanos contemplativos del Carmelo, y es que también nos denominamos custodios de la presencia de Dios. Buscamos ser custodios de la liturgia, buscamos ser custodios de todo lo que el Señor suscita en nuestra vida, en nuestra historia del Carmelo. Y la presencia de Dios es algo que custodiamos por antonomasia o por excelencia. Y ahí podemos ubicarnos, como lo diría el profeta San Elías, nuestro Santo Padre San Elías también: viva el Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Así es que podemos tener como modo de apertura que todos los que estamos en este lugar tenemos algo en común, y es que buscamos la presencia de nuestro Dios. Es que somos buscadores de Dios, y se dice que el buscador de la presencia de Dios es aquel cuyo anhelo por Dios nunca queda satisfecho. Es muy hermoso saber que buscamos a Dios, pero anhelamos más y Él nos da, y nosotros anhelamos más de su presencia. Y es un elemento por excelencia saber que buscamos a Dios no afuera, sino que buscamos al Dios que está en lo más profundo de nuestro ser. Desde que emprendimos nuestro caminar con Dios a través de un seminario, de un grupo, de un espacio de fin de semana, de un retiro, de un curso de formación, de una academia, lo hacemos buscando conocer más al Señor. No obstante, hay una meta o hay un reto en nuestra vida cotidiana, y es pasar de buscar momentos con Dios a habitar en la presencia de Dios. Podemos decir que esta es la tesis, o este es el elemento nodal de nuestro encuentro de hoy, y es cómo pasar de buscar momentos con Dios a habitar en la presencia de Dios. Uno de los rasgos comunes de quienes empiezan a buscar al Señor en un proceso de conversión, como lo hemos experimentado cada uno de nosotros, es que queremos participar asiduamente en diferentes actividades, diferentes procesos, y está muy bien.
Yo hago parte de esos procesos. Nuestra comunidad tiene durante el día diferentes momentos que nos acercan a la oración. Sin embargo, podemos tener un riesgo en algún momento y es que muchos dicen, no, pero es que yo quiero más, pero no sé cómo. Yo quiero estar más cerca de Dios, pero no sé qué actividades, qué hacer, a dónde ir. Y ahí, para este caso de hoy, podemos comprender que tenemos un llamado muy grande y es alcanzar lo que diría San Pablo, y es poder decir que ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esto, en el contexto monástico, está muy asociado con lo que se denomina la inhabitación. La inhabitación es la presencia sobrenatural de Dios en el alma. Esto lo podemos poner en mayúscula, queridos hermanos. La inhabitación como presencia sobrenatural de Dios en el alma. Y si hoy estamos hablando de la práctica de la presencia de Dios y estamos descubriendo que en nuestra vida cotidiana anhelamos la presencia de Dios, la meta no es llenarnos de actividades que nos acerquen a Dios por actividad, sino descubrir que en cada actividad, en cada momento, en cada proceso de la jornada, buscamos estar habitados por la presencia de Dios. Santa Isabel de la Trinidad dice algo hermoso respecto a la presencia de Dios, y es que el Espíritu te revele su presencia divina. Y este es el anhelo para nosotros y para ustedes hoy. Es una persona tan dulce y tan suave y fortalece tanto el alma. Pensar que Dios nos ama hasta llegar a vivir en nosotros, hacerse compañero de destierro, ser el confidente, el amigo de todas las horas. Hermoso esto, ¿no? Entonces, a la luz de lo que ella nos entrega, a la luz de lo que ella nos plantea, hoy, así como hace 8 días estábamos ubicados desde Edith Stein, hoy les voy a presentar un gran amigo y compañero del Carmelo, y es el hermano Lorenzo de la Resurrección. Él nos va a acompañar en el encuentro de hoy, Lorenzo de la Resurrección, porque el gran aporte que entrega él en la espiritualidad del Carmelo es la práctica de la presencia de Dios. Y podemos decir que es profundamente vigente, actual, necesario y pertinente para avanzar en nuestro itinerario cristiano hoy. No es un argumento o una propuesta de antaño, es tan vigente, más cuando a veces se acercan las personas y nos dicen cómo acercarnos a Dios en este tiempo, cuando hay tantas labores, cuando hay tantas actividades, cuando tenemos tanto que hacer, cuando tenemos tantos ejercicios y prácticas durante el día. Entonces, Lorenzo de la Resurrección va a ser clave para avanzar en este itinerario. ¿Quién es Lorenzo de la Resurrección? Nace Nicolás Hermann en Lorena en 1614. A los 18 años, él queda marcado por siempre con una intuición repentina de la grandeza y la presencia de Dios. Y él se hace intranquilo en medio de sus riquezas. Y luego se dice que él es herido en combate durante la Guerra de los 30 años, se retira del ejército y lleva a cabo una experiencia de vida eremítica. Él trabaja como camarero, iba a decir que como caramelo, como camarero en París. Desde 1640 entra en el Carmelo Descalzo como hermano converso, con el nombre de Lorenzo de la Resurrección. Hay muchos rasgos en la vida de Lorenzo. Y de todos los rasgos que podemos descubrir en él, uno por excelencia es la simplicidad, es la sencillez, es el abandono, es la confianza. Casi que podemos decir que Santa Teresita del Niño Jesús pudo haberlo leído. Es muy particular porque hace 8 días hablábamos de Edith y hablábamos de ella como filósofa con todas sus discusiones académicas, políticas, entre otras.
La vida de Lorenzo de la Resurrección no se va a encontrar en los grandes escritos, sino en la sencillez de la vida cotidiana. Él fue cocinero en el monasterio, él fue zapatero y estuvo en función y en ejercicio de todos los hermanos de una comunidad muy numerosa en la época. Pero llama mucho la atención en la vida de Lorenzo, porque dicen los escritos que bastaba mirarle para quedar edificado y para ponerse en la presencia de Dios por atareado que estuviera. Y cosa más hermosa, ¿cierto? Que bastaba con mirarlo para que quedaran llenos de la presencia de Dios. Él también vive un tiempo de profunda sequedad, cerca de 10 años bastante difíciles, y él logra salir de esa circunstancia gracias a actos de abandono total, convirtiéndose cada vez más en testigo radiante de la presencia de Dios. Y esto lo podemos señalar para nuestra vida. Y es como en medio de las crisis, en medio de los desiertos, en medio de las circunstancias adversas, emocionales, afectivas, espirituales, podemos salir de este lugar llenos de la presencia del Espíritu Santo y como nuestro hermano Lorenzo de la Resurrección, siendo signo radiante de la presencia de Dios. Y la gente fácilmente te puede decir, ¿tú qué tienes? ¿Qué hay en ti? Que me hago al lado tuyo y siento la presencia de Dios. Y esto empieza a convocar a muchos alrededor de él. Dicen que al monasterio querían llegar muchas personas, muchos visitantes a conocerlo. Incluso cuando él estaba en momentos de enfermedad, la gente decía, pero este realmente está enfermo, este realmente está en tiempos de sufrimiento. No se le nota porque está radiante, está lleno de la presencia de Dios. De hecho, había un hombre profundamente célebre, el obispo de Cambiair, quien lo describe como, atención, grosero por naturaleza y delicado por la gracia. Tenemos esperanza, ¿no? Y dice que él era un hombre muy enfermo y muy alegre. Qué paradoja tan hermosa, ¿no? Él muere el 12 de febrero de 1691. Y allí publican una pequeña colección de escritos, colección corta de cartas, de conversaciones, con bosquejos biográficos de Lorenzo de la Resurrección. Y logra tanto impacto que de hecho más adelante es traducido incluso en contextos no católicos. Aquí está, un texto bellísimo que se titula Práctica de la presencia de Dios. Es un texto recomendado por excelencia y se denomina La práctica de la presencia de Dios de Lorenzo de la Resurrección. Ahora, con todo lo que señalábamos hasta el momento, podemos comprender que una persona que está llena de la presencia de Dios, basta con mirarle para identificarle. Y en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, él estaba más unido a Dios, dirían los biógrafos, que en los quehaceres comunes, que cuando los abandonaba para dedicarse a los ejercicios de la soledad. Y es muy particular porque muchas personas en algunos momentos dicen, yo no sé cómo acercarme a Dios si tengo que trabajar, si tengo que cuidar a mis hijos, si soy profesor, si soy médico, independiente de tu oficio. Hoy, en el proceso que avanzamos de espiritualidad carmelita, hoy podemos identificar cómo avanzar Dios en San Lorenzo de la Resurrección. Número uno, tener presente a Dios y su gloria. Que todo cuanto se emprenda nos permita tener presente a Dios, ya sea que estés en una junta, ya sea que estés en el templo, ya sea que estés en un encuentro familiar.
Y esto es lo que denomina la palabra, cómo ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, una norma por excelencia es tener presente a Dios en todo. Hay una emisora conocida en Colombia, en Radio Tiempo, y dicen todo el tiempo. ¿Cómo tener presente a Dios todo el tiempo? Uno, tener presente a Dios. Dos, aceptar las vicisitudes de la vida y unirlas a Dios. Porque la vicisitud no me aparta de Dios, sino que nos acerca. Porque aún Jesús en el tiempo de cáliz se une a Dios, se une al Padre y recibe la fuerza del ángel. Y esto es un elemento clave de quien busca avanzar en la práctica de la presencia de Dios. Es que ve cada alternativa como posibilidad de unión y no como posibilidad para apartarse de él. Número 3, lo veíamos con Edith y lo reconfirma Lorenzo, es el abandonarse en Dios. Alguien que busca vivir bajo la práctica de la presencia de Dios vive en abandono. Por eso el Salmo 4 va a decir, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. Y a veces uno no sabe si duerme o no duerme pensando en la situación del otro día, mas quien busca la presencia de Dios permite que su vida viva bajo el abandono. Y ese abandono nos va a llevar a un cuarto punto, y es lo que se denominaría desde Lorenzo la dependencia. Yo dependo de Dios, porque Él me acompaña, Él está conmigo y Él sostiene mi vida. Y en la vida cotidiana, Lorenzo tenía muchos testimonios de cómo al depender de Dios veía grandes prodigios, porque es que Él era su compañero, Él era su amigo, Él era su todo. Escuchaba en estos días el testimonio de alguien de una comunidad religiosa que el hermano estaba en la cocina y se les había acabado el arroz. Y en ese momento le dice al superior, padre, se nos acabó el arroz. Y él dice, hijito, vete a la capilla y pídele al Señor y a San José que provea arroz. Y él dijo, pero es que falta 1 hora y media para el almuerzo. Entonces él dejó la olla pues ahí lista, esperando que iba a llegar el arroz. Cuando se va, hermanos, y en estos días iba caminando con él y me cuenta, me dice, es particular porque tocan la puerta. Al tocarnos la puerta era una señora y dice, hermanos, yo estaba en el supermercado, pensé en ustedes instantáneamente y el Señor me ponía en el corazón que les trajera solo arroz y les trajo un poco de pacas de arroz. Entonces, vivir bajo la práctica de la presencia de Dios nos lleva a vivir teniendo presente a Dios, aceptando las vicisitudes de la vida, abandonados en Dios y dependiendo de Dios. Ahora, para avanzar en esa práctica de la presencia de Dios, es necesario establecer unos ritmos cotidianos, unas actividades cotidianas, un estado del alma que va más allá de una actividad. Y es complacerse y acompañarse a su divina compañía. Complacerse y acompañarse con su divina compañía. Esto puede cambiar la perspectiva espiritual de muchas de las personas a las que acompañamos espiritualmente. Porque a veces pueden estar esperando que sea el viernes a las 7 de la noche para ir a su grupo de oración. Mas cuando tú le dices, hermanita, prepárate para que Jesús sea tu compañero cotidiano, es sentir que Él está siempre a tu lado, a su lado. Entonces es el complacerse y acompañarse permanentemente de Él. Ahora hay otro elemento bellísimo de quien busca vivir bajo la práctica de la presencia de Dios, y es trabajar dulce y tranquilamente con Dios y suplicar que reciba nuestro trabajo. Hay otro elemento que dice procurar que nuestras obras sean hechas con indiferencia, a manera de pequeñas
pláticas con Dios. En el caso de Lorenzo, se diría que él tenía una oración bellísima y era, trabaja Señor conmigo, trabaja Señor conmigo. Creo que pocas veces hacemos esa oración. ¿Qué tal si ahí donde estás cierras tus ojos por un instante y piensas las labores que tienes, tus apostolados, tus actividades, y le dices al Señor, trabaja Señor conmigo, trabaja conmigo, recibe mis obras y entra en posesión de todos mis afectos? Como sé que algunos están tomando nota, bueno, tal vez todos, voy a decir esta oración más despacio del hermano Lorenzo. Dice, trabaja Señor conmigo, trabaja conmigo, recibe mis obras y entra en posesión de todos mis afectos. Hay otro elemento y es que durante los trabajos, las acciones, las lecturas, nos podamos detener diferentes ocasiones para adorar a Dios en el fondo del corazón. Puedes estar preparando una clase y en la línea de lo que nos enseña Lorenzo de la resurrección, tú interrumpes, cierras tus ojos y puedes decir una ejaculatoria. Señor, cuán dulce es tu presencia. Cierras tus ojos, continúas tu labor y estás permanentemente actualizando la presencia de Dios en tu vida y continúas con tu actividad. Una ejaculatoria, una canción, un mensaje. Todo esto nos va a acercar sin desanimarnos al tropezar. Esto me parece muy significativo que lo estemos señalando hoy, porque como ustedes lo ven, nuestros santos del Carmelo nos han entregado unos elementos muy significativos. Y hoy estamos llegando a un plano de la sencillez de la vida cotidiana. Porque cuando uno se acerca al Carmelo, llama la atención que empezamos a redescubrir que es una experiencia muy sencilla y es algo de lo que más valoran las personas que vienen a nuestro monasterio. La sencillez como se ora, la sencillez con la que nos relacionamos, el evitar palabras rebuscadas, el vivir cada vez más desde lo cotidiano. Y así lo vivía nuestra Santa Madre, quien en lo cotidiano, entre pucheros, anda Dios. Así lo decía también. Así que el hermano Lorenzo de la Resurrección nos va a formular una pregunta o una confrontación a la vez, y es, ¿cómo puedes contentarte con tan poco mientras Dios quiere enriquecerte con su presencia vivificadora? Y él mismo empieza a apresurarse a brindarnos una solución. Y él dice que estamos llamados a vivir en el encuentro infinito con Dios. Dios tiene para darnos tesoros infinitos y no nos podemos contentar con una que otra práctica, diría él. Si encuentra un alma rebosante de fe viva, como los que están aquí conectados, ¿no? Si encuentra a alguien rebosante de una fe viva, derrama sobre ellos gracias abundantes. Y es que Dios es muchas veces como un torrente retenido por la fuerza en contra de su curso normal. Por ello, al encontrar una salida, se derrama impetuoso y desbordante. Y entonces hay una invitación que va a hacer Lorenzo y es, por amor a él, renuncia a todo lo que no sea él y comienza sencillamente como si en todo el mundo no existiese más que él y tú. De hecho, hay un libro precioso de Gabriela Voss que se llama Él y yo, y es un texto tan profundo de una mística francesa. De todo lo que estamos hablando hasta hoy, muchos se hacen una pregunta y es, bueno, ¿yo cómo empiezo? ¿O cómo continúo habitando o construyendo esa práctica de la presencia de Dios? Y Él nos lo va a decir conforme a lo que acabamos de señalar, cultivando la práctica de la presencia de Dios. Porque la práctica de la presencia de Dios
se cultiva, se desarrolla y va a implicar efectivamente una dinámica, una disciplina. Lorenzo va a empezar a razonar esta práctica de la presencia de Dios y parte de algunos silogismos. Y él dice, sin la ayuda de Dios no podemos escapar de los peligros que abundan en la vida. ¿Y cómo puedes esperar su ayuda continua si no oras continuamente? Entonces, un elemento por excelencia, es decir, quien busca la presencia de Dios, ora continuamente. Y ese orar continuamente implica saber que aun cuando vas en tu bicicleta, estás bajo la presencia de Dios. Hace algunos años estaba, bueno, antes de entrar al monasterio, estábamos en una ciclorruta con amigos de comunidad, con mis hermanos. Cuando pasa alguien y dice, los hacía rezando. Entonces le contestamos, estamos rezando. Y en estos días llega alguien a nuestro monasterio y dijo algo bellísimo y es, ¿ustedes a qué horas hacen tanta cosa? Nosotros pensamos que se la pasaban rezando y fácilmente nuestro superior dijo, todo lo hacemos en oración. Ya sea cuando estamos en el momento de la meditación o cuando le estamos llevando la comida a las gallinas o cuando estamos viendo una película, todos los lunes en la noche que vemos película. Anoche nos vimos la historia de San Antonio de Padua. Y en ese sentido, uno puede preguntarse, a la luz de Lorenzo, ¿cómo puedo orar continuamente si no soy consciente de la presencia de Dios? ¿Y cómo puedo mantener la presencia de Dios si no pienso a menudo en Él? Primera síntesis del encuentro de hoy. Estoy llamado a ser consciente de la presencia. Me gusta mencionar nombres para sentirme tan cerca de ustedes, aunque solo mencione 3, 4 nombres. Pero yo estoy totalmente seguro que Juan Rey está lleno de la presencia de Dios, porque se le nota. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Yo estoy seguro que la señora Mari Campos, que justo está al lado de la pantalla y solamente es necesario mirarla, yo digo, esta mujer está rebosando de la presencia de Dios, se le nota en la mirada, está gozosa por la presencia de Dios. Y veo también a Norma Elena, a cada uno de los que están aquí. Entonces, si somos conscientes de la presencia, sabemos que Él nos habita y por eso pensamos en Él. Si hoy les pregunto cuántos de ustedes se han enamorado, creo que todos levantan la mano. Así sea hoy o digan, no, bendito, eso fue hace muchos años. Pero característica por excelencia de quien empieza a enamorarse es que empieza a pensar tanto en esa persona. Un día estaba en el monasterio de la Visitación y me sentaba y veía que una monjita, la hermana externa, estaba aspirando y yo la miraba. Lo veía que ella estaba ahí, pero su corazón estaba elevado. Y le digo, hermana, ¿tú qué haces mientras estás aspirando el tapete? Me dice, estoy con él. Estoy con él. Y finalmente, si para amar hay que conocer, para conocer a Dios hay que pensar en Él con frecuencia. Y es una característica por excelencia de quien busca la práctica de la presencia de Dios. Y cuando lleguemos a amarle, pensaremos en Él con más frecuencia, pues nuestro corazón estará donde está nuestro tesoro. Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cuál es mi tesoro? La presencia de Dios. Me gusta tanto hablar de la presencia de Dios. Entenderán por qué es mi apellido religioso. Cristian Elías, de la presencia de Dios. Porque también sé lo que es estar en la presencia de Dios y también sé lo que es apartarme de su presencia. Presencia de Dios, diría nuestro hermano Lorenzo, si se practica con fidelidad, produce secretamente en el alma unos efectos asombrosos. Atrae en abundancia las gracias del Señor
y la conduce insensiblemente a esa mirada sencilla, a esa atención amorosa. Es un término muy común en nuestro Santo Padre Juan de la Cruz. A esa atención amorosa al Dios presente en todas partes, que es la forma más fácil y más eficaz de oración. Por eso Lorenzo va a decir que si yo fuera predicador, no predicaría otra cosa que el ejercicio de la presencia de Dios. Y si fuera director espiritual, la aconsejaría a todas las almas. Tan necesaria la creo y tan fácil. En algún momento estaba compartiendo con unos monjes benedictinos y un monje me dijo algo que me marcó y me decía, la oración es vida, la vida es simple y nosotros la complicamos. La oración es vida, la vida es simple, pero nosotros la complicamos. Por eso va a decir Sor Isabel de la Trinidad que aquí orar es respirar. Y esa es nuestra meta. Quienes buscamos vivir en la presencia de Dios, que nuestra respiración nos lleve a decir, estamos orando. A la entrada de nuestra puerta reglar, a la puerta que nos separa del mundo exterior, dice, aquí mora Dios. Y como carmelitas, siempre sabemos que la Virgen está a un lado, San José está al otro lado y Jesús está paseando por los pasillos del claustro y mora Dios. ¿Y cuál es nuestra meta? No solamente buscar la presencia de Dios, no solamente tener momentos en la presencia de Dios, sino volvernos presencia de Dios. Ser presencia de Dios. Esa es nuestra meta. Y esto va a implicar un esfuerzo inicial y un esfuerzo final, porque implica un hábito, el hábito de la presencia de Dios. Muchos de los que están aquí, a lo mejor son muy buenos en el deporte, u otros pueden decir, no, yo me inscribí para el gimnasio en enero cuando hice propósitos, pero en febrero lo dejé iniciar. Unos han tenido una muy buena práctica de idiomas, de arte, y va a implicar una constancia permanente. Por eso dice que ningún hábito se adquiere sin esfuerzo. Te encuentras ante una elección y tienes que tomar una decisión con seriedad. Pero si repites intensamente tu sí a la presencia de Dios de manera espontánea, experimentarás una alegría silenciosa en cuanto surge en ti ese pensamiento. Entonces todos los días nos despertamos con un solo propósito y es entrar en la presencia de Dios. Amén. Ahora, queridos hermanos, esta disciplina implica unos tiempos, implica unos ritmos. Desde que empezamos la jornada, nosotros a las 4:50 de la mañana tenemos un hermano que va con unas tablillas por los pasillos y dice, alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre, a la oración, hermanos. Y ahí ya nos disponemos para orar, nos metemos a la ducha con agua calientica, mentiras, helada. Después vamos al rezo de laudes y es muy hermoso porque esa vida de la presencia de Dios empieza cuando abrimos los ojos, cuando decimos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. O sea, que tu primera palabra del día sea en la presencia de Dios. Que durante el tiempo, durante tu jornada, pienses en Dios. Que cuando vayas a terminar el día, puedas decir como rezamos en completas, Señor, danos una noche tranquila y una santa muerte. Y ese es el hábito de nuestra vida de oración permanentemente. Ese es el hábito de permanecer en la presencia de Dios, que va más allá de una actividad que implica un estado del alma. Esto lo pueden poner bien subrayado. La práctica de la presencia de Dios va más allá de una actividad. Implica el estado del alma.
Nosotros gran parte de la jornada la tenemos en silencio. Y entonces cuando ya estamos terminando el fregado, la loza, a mediodía, por ejemplo, dice nuestro superior, dice, alabado sea Jesucristo. Y todos decimos, por siempre sea alabado. Y ahí pues ya nos preparamos para la recreación de mediodía, entre otras. Y entre nosotros, hermanos, también nos custodiamos que permanezcamos en la presencia de Dios. Porque uno nota cuando el hermano, ustedes notan cuando o su pareja o su hijo, su compañero de trabajo está, en Colombia decimos, cogiendo pispirispis. ¿Conocen ese término? O sea, está por allá como distraído, disperso. Entonces, alguna vez yo estaba ahí fregando la loza, pero yo estaba pensando otra cosa. O sea, yo no estaba ahí, ni estaba en la presencia de Dios. Y tengo que decirlo también, porque pasa. Cuando llega un hermano y se me hace al lado y me dice, hermano, ¿dónde estás? ¿Allá o acá? ¿Qué me quiso decir? Permanece siempre en la presencia de Dios. Y otro día estaba barriendo cuando llega un hermano y se me acerca el hermano Santiago y me dice, hermano, muchos cuando barren ven muchas baldosas. Cuando estamos en la presencia de Dios vemos muchas almas. Y cada baldosa que barres es un alma por la que te unes espiritualmente al permanecer en la presencia de Dios. Entonces miren que la espiritualidad, la vida en la presencia de Dios, pone mi corazón a punto, siempre en su corazón, siempre en su presencia. Y entonces continúa Lorenzo diciendo que al principio es necesario un poco de dedicación para crear el hábito de conversar continuamente con Dios y de contarle todo. Miren esto tan bello, contarle todo. Ay, Señor, mira, me dolió esto que me dijeron. Se lo cuentas al Señor. Porque a veces uno dice, yo no tengo con quién hablar. ¿No tienes a tu rey? Es que todavía no me han dado la cita para tener el acompañamiento. Pero es que solo basta que le digas, Señor, y su majestad está a tu lado. Dice, pronto sentiremos cómo su amor nos despierta sin el menor trabajo. Si alguna vez me alejo de Dios por necesidad o por enfermedad, Él me llama enseguida por medio de unos movimientos interiores tan fascinantes y deliciosos que siento confusión de hablar de ello. Esto me recuerda que alguna vez estaba en el grupo de oración y estaba en la presencia de Dios y ya me iba para mi casa. Y vaya sorpresa que empecé a sentir en el espíritu algo tan dulce. No era algo, era alguien. Era la presencia de Dios que me estaba llamando a irme a mi habitación y a simplemente guardar silencio delante de Él. Y yo quería ya tomar el carro para irme a mi casa y cerrar mis ojos y estar en la presencia de Dios así. Cuando llega un amigo y me dice, Cristian, te invito a comer hamburguesa. ¡Ah! ¡Qué tentación! De hamburguesa, habitación. Hamburguesa, habitación. Yo casi con la lágrima en el ojo le dije, no, hermano, ahora no quiero hamburguesa. Pero cuando he llegado a mi habitación, he cerrado mis ojos. La dulzura de la presencia de Dios que he experimentado no la saciaba ni con 30 hamburguesas, con 10 carnes cada una. Hermanos, la presencia de Dios nos hace las personas más felices sobre la faz de la tierra. Y a base de reiterar estos actos continuamente, se nos van haciendo familiares. Cuando rezas, cuando estás en tu obra, cuando estás allí en tu lugar como arquitecto, como ingeniero civil, cuando estás en tu taxi, tú te acostumbras a su presencia. Pero es acostumbrarte sin acostumbrarte. Me explico. Tú te acostumbras a querer estar con él, pero ya no vuelves de él una costumbre, sino que siempre quieres redescubrir su presencia. Ahora, ¿cómo vamos hasta aquí?
con profundo deseo de la presencia de Dios, ¿cierto? Y Él está aquí. La presencia de Dios está con nosotros. Y poco a poco, nos vamos acercando a Él lentamente, lentamente. Y la presencia de Dios nos guía. Muchos dicen, ¿qué hay detrás de estas rejas? De los claustros, de los monasterios. Hicimos un programa que decía, tras la ventana del monasterio, la gente quiere asomarse a ver si ven a un monje, ¿cómo está el monje? Entonces se lo está imaginando y dicen, ay, yo quiero ver, no me pongo la capucha porque tengo los audífonos, ¿cómo serán los monjes encapuchados por allá en la clausura? ¿Se la pasarán de rodillas? ¿O cómo serán? Es un enigma para muchos cuando hablan de la cotidianidad del monje. Hermanos, ¿qué hay detrás de estas rejas? ¿Qué hay más allá de la clausura? ¿Qué hacen para estar en la presencia de Dios? ¿Realmente rezan todo el tiempo? Y les voy a decir, sí, igual que ustedes. Y notan lo que acabo de hacer. Porque a veces la gente dice, ay, qué bueno estar en el monasterio, es que rezan a toda hora. Y rezan mientras barren, mientras van a las velas. En esta semana hubo un vendaval tremendo y entonces el taller de velas estaba súper inundado y esta mañana tuvimos que ir pues a limpiar un poquito porque se nos había ensuciado. Y ay, permanecemos en silencio en la presencia de Dios. Un hermano va al gallinero, otro está en la cocina, otro está en panadería, en la huerta, otro está en sus clases de universidad virtual, en recreación, en cine, en deporte. ¿Por qué menciono todo esto? Porque lo que ustedes hacen les une a la presencia de Dios. Por eso dice Lorenzo de la Resurrección que debemos procurar que todas nuestras actividades, sean cuales fueren, sean algo así como pequeños encuentros con Dios, como si naciesen de la pureza y sencillez de corazón, acostumbrarse a su compañía y sentirse a gusto a su lado. Nosotros vamos al coro, es decir, a nuestro espacio de oración 7 veces al día. Y durante la jornada, todo el día, si tenemos 20 actividades, en cada actividad hay un hermano que dice, hermanos, nos vamos a poner en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te presentamos, Señor, este momento de recreación que vamos a tener. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe y que este momento de encuentro fraterno sea de bendición para aquellos hermanos que están en las clínicas o para aquellos que están viviendo momentos de depresión. Amén. Todo lo unimos a la presencia de Dios y lo ofrecemos por alguien, porque es la irradiación espiritual. Entonces, este es un elemento crucial de la búsqueda de la presencia de Dios. Hay otro elemento importante y es vivir en la presencia de Dios me pone en una vivencia continua de la gratitud. Por eso dice el Salmo 95, 1 al 2, venid, cantemos gozosos al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, e entremos a su presencia dándole gracias. ¿Dándole qué? Dándole gracias. Porque a veces le entregamos al Señor más quejabanzas que alabanzas. Y uno descubre que la persona que más se queja es quien de repente pues mantiene más angustiada, más preocupada, porque detrás de cada palabra hay un pero. Mientras que cuando vives bajo la lógica de la gratitud, siempre hay motivos para alabar. Levantar el corazón, principio por excelencia que nos entrega Lorenzo de la Resurrección. Mateo 22:37. Jesús nos pide que amemos a Dios con todo el corazón y nos dice que tenemos que levantar el corazón con paciencia y con perseverancia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no siempre vamos a sentir la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estaba en algún convento en algún momento y me decía la Madre Superior, hermano Cristian, tenemos una de nuestras hermanas que es tal vez una de las más santas y a veces llora porque no siente a Dios.
Pero cuando entra a la cocina y está pelando la papa, ella parece que estuviera en un éxtasis por la forma como pela esa papa. Entonces es también cuidarnos de la epidermis, de saber que no siempre vamos a sentir, pero Él siempre va a estar. Porque a veces, aún en nuestros contextos, podemos decir, uy, hoy sentí una unción. A veces lo sientes, a veces no. Yo he vivido momentos gloriosos en la presencia de Dios y a veces no siento nada, pero el mismo Dios está. ¿Bien? Y entonces podemos decir nosotros que nuestro corazón ya está levantado al Señor, sintamos o no. ¿Bien? Nos quedan 12 minutos para terminar este encuentro. Hace 8 días les decía que cuando el conferencista dice que ya va a terminar, es que le quedan 2 horas. Creo que sí me quedan 13 minuticos. Vamos a optimizarlos muy bien. Ahora va a pasar algo, hermanos, y es que, pues indudablemente hay momentos donde por mucho que uno intente estar en la presencia de Dios, uno va a sentir como que se olvida de la presencia de Dios. ¿Pasa o no? Y entonces se centra en el trabajo, se centra en la preocupación, se centra en los hijos, se centra en los estudiantes, se centra en su consultorio. Y dice Lorenzo que cuando ocurra esto, dice, cuando le ocurría pasar un largo rato sin pensar en Dios, no se alteraba por ello, sino que después de confesarle a Dios su miseria, se volvía a Dios con mayor confianza. Alguna vez estaba en una cita médica cuando en medio de la cita médica escuché una campanita. Cuando le digo al doctor, doctor, ¿y esa campana qué quiere decir? Me dice, yo pongo esa campana porque siempre me recuerda que es mi momento de oración. Así tenga pacientes. Qué cosa más bella, ¿cierto? Y estábamos aquí hace poco y a una de nuestras hermanas que estaba en retiro le sonó le sonó, pues sí, como un ringtone, cuando dijo algo muy bello, tal vez está conectada y decía, es que siempre pongo recordatorios para unirme en oración. Y nosotros también en nuestro monasterio tenemos diferentes prácticas de la presencia de Dios, como lo hemos mencionado hasta el momento. Por ejemplo, en Cuaresma, voy a contar como una de nuestras prácticas. En Cuaresma, durante los 40 días, queríamos ejercitarnos en crecer en ternura. Y la ternura la teníamos con los hermanos, con Dios y con nosotros mismos. Y queríamos ejercitarnos en la práctica de la presencia de Dios. Así lo viviéramos todos los días. Y entonces todos los días pasaba por el claustro un hermano y entonces pasaba con un triángulo, con un instrumento. Y cada vez que este triángulo sonaba, todos estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo, interrumpíamos. Cerrábamos los ojos y nos sumergíamos en la presencia de Dios por un instante. Cuando suene el triángulo, les invito a cerrar sus ojos y a sumergirse en la presencia de Dios. Vamos a hacer un acto de la presencia de Dios. Disfruta la presencia de Dios. Recibe su paz. Percibe cómo Él viene a tu vida en medio de tu actividad, de tus múltiples responsabilidades, y se lleva toda angustia y te colma de paz y de gracia. Descansa en Él y siente su inmenso amor. Amén. Hermanos, y nos pasaba algo muy particular
Y es que cuando pasaba el hermano, nosotros decíamos, es increíble porque era como si pasara Jesús Eucaristía. Pues todo el lugar está impregnado de la presencia de Dios y decíamos, qué increíble. Querer estar unidos a Él y sentir su presencia de esa manera. Y diría Lorenzo de la Resurrección, usted no es la única persona a quien le vuela la imaginación. Todos tenemos la loca de la casa, ¿cierto? Nuestro espíritu es extremadamente versátil, pero como la voluntad es la dueña de todas nuestras potencias, ella es quien debe recogerla y llevarla hacia Dios como hacia su único fin. Hay un elemento importante para quien busca vivir en la presencia de Dios y es permanecer en recogimiento. Ese es un término muy usual en el contexto monástico. ¿Y el recogimiento qué implica? Cuidar el tono de voz, la mesura en la palabra, el recogimiento de los sentidos, de acción, de mirada, aún en la cocina. Cuando estamos en la cocina, uno medio escucha que sonó algo duro y uno dice, "Uy, ¿qué sonó?", porque siempre tratamos de tomar las cosas con moderación. ¿Qué es lo contrario al recogimiento? Vivir desparramados. No sé si conocen tal vez alguna persona que ustedes la ven y en un momento llevan un segundo con esa persona y es... Tal vez uno es como que espere, descanse, respire. ¿Nos ha pasado? El recogimiento es lo que hace que cuando ustedes vean a esa persona, ustedes dicen, esa persona que me inspira, la ven con tranquilidad, sus movimientos de manos son delicados, caminan despacio. Y uno dice, uy, yo qué vivo tan acelerada o tan acelerado. Y usted me inspira una paz. Diría Evagrio Póntico, ¿qué hay más sublime en efecto que conversar con Dios y recogerse en íntimo trato con Él? Y ese recogimiento lo vivimos no solo cuando estamos en silencio, cuando nosotros estamos en el monasterio y vemos que pasa uno de nuestros hermanos y sabemos cuándo está en silencio, cuándo está en recogimiento, en qué momento le hablamos, en qué momento no. Y ayer justo me pasaba algo muy particular porque estaba repasando esta reflexión y mientras tanto estaban algunos hermanos jugando baloncesto. Ayer, el día lunes, es también algún momento de la jornada, es también para deporte, para compartir. Y entonces, primero yo vi que algunos hermanos estaban en el sagrario. A los minutos estaban ofreciendo el juego de baloncesto. Al rato los vi gritando. Después decían, pásemela, ta. Era su recreación. Y al momento los vi en profundo silencio. El recogimiento no se perdió cuando estaban jugando baloncesto, porque su corazón estaba en la presencia de Dios. Entonces el recogimiento no me hace ensimismado, hace que puedas estar muy unido a tu esposa, muy unido a tus hermanos, compartiendo la hamburguesa y fácilmente puedas seguir en tus labores. Y diría Lorenzo que un medio para recoger con facilidad el espíritu durante el tiempo de oración y mantenerlo sosegado es no dejarle tomar mucho vuelo durante la jornada. Es preciso mantenerlo centrado en la presencia de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces llega una pregunta, como una preocupación, ay, mi hijo, estoy preocupado por mi hijo. Y entonces llegó el pensamiento del hijo, ay, mi hijo. Y empiezan a pensar que el hijo está en otra parte, que el hijo no tiene trabajo, que será que el hijo tiene que comer, será que el hijo no tiene que hacer, que si lo va a dejar la mujer, que si esto. Y a los 10 minutos está totalmente abatido. ¿Pasa o no? Mientras que si en ese momento, instantáneamente, no se le deja tomar vuelo esa preocupación, sino que inmediatamente es, Dios mío,
vuelvo a tu presencia. Y tú tienes el control de mi hijo. Vuelve la calma, vuelve la paz y sigue tu mirada puesta en él sin distracciones. Finalmente, queridos hermanos, creo que esto daría para 20 sesiones. Esto daría para un seminario de cómo vivir en la presencia de Dios, pero estos son provocaciones. Estamos llamados a vivir en Él en cualquier circunstancia. Estamos llamados a estar en Él aún en los tiempos dolorosos. En estos días me escribía una mujer algo que me llamó mucho la atención. Me decía que ha vivido tiempos de persecución en la fe, vive en otro lugar, ama estar en el templo, ama estar en el grupo de oración, pero ha tenido que privarse por algunas circunstancias de él. Y me decía, he comprendido que con estas renuncias el Señor me quiere orante en lo oculto, desde el templo de mi corazón, en casa o donde esté, en silencio, creciendo en mi amor y ardiendo en celo por la presencia de Dios. Hermanos, que la presencia de Dios nos permita convertir nuestro corazón en un oratorio, diría el hermano Lorenzo, y que puedas sentir que eres un teóforo, dirían los padres del desierto, y el teóforo es el portador de la presencia de Dios. Y quiero terminar dedicándote estas palabras que coinciden contigo. Cuando la oración de Jesús se convierte en oración del corazón, su primer efecto es la iluminación. La oración incesante sana. Los ojos del corazón se abren a la luz divina. El corazón se entibia con un calor espiritual y la luz de Cristo resplandece en él, llenando de paz y de alegría al hombre interior. Es la gracia del enternecimiento lo que imprime en la mirada y en el rostro de los espirituales una dulzura semejante. Quiero invitarles, hermanos, hace 8 días les invité a tomar una cruz. Hoy les invito a que por favor suelten su bolígrafo y van a unir sus manos. Van a juntar sus manos. Siempre nos conecta con reverencia, con profundidad. Y vamos a escuchar esas palabras, queridos teóforos. Dice que cuando se lleva una lámpara o un cirio, se tiene el rostro iluminado por la llama. Cuando se lleva en sí a Dios, que es la luz de las luces, se está iluminado desde adentro, de tal manera que toda la carne y todo el cuerpo son transfigurados, embellecidos. No he visto jamás piel ni carne más bella que la de los rostros de los teóforos, de la gente que lleva en ella la deslumbrante luz de Dios. Su carne era deificada, sin peso ni volumen, transfigurada por la luz y el Espíritu Divino, y marchaban con precaución, como se marcha cuando se transporta algo inestimable. Eran teóforos, portadores de Dios, diría el libro La Filocalia. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos a convertir lo cotidiano en oración. Te damos gracias, Señor, porque como nuestra hermosa Madre, la Santísima Virgen, quieres que todo lo unamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Entrego el micrófono a los moderadores.
Muchas gracias, hermanita. Dios le bendiga. Hoy sí, esta vez nos noqueó. Nos noqueó, nos mantuvo ahí muy concentrados, muy enfocados. Muchas gracias, hermano, por esas palabras que el Espíritu Santo es el que le hizo iluminar y nos hizo iluminar todos también. Bueno, muchas gracias, hermanitos. Unos 5 minutos de preguntas. Eduardo, estás con el celular también porque hace acople. Te silencio. Muy bien, gracias. Gracias por informar, hermanita. Perfecto, ahí está. ¿Ahora sí? Ahora todo bien. Muy bien. Gracias, hermanitos. Unos 5 minutos de preguntas o de algún, pero que sea con lo que se charló hoy. Adelante, hermanita Marta. Buenos días a todos. Yo solo quiero preguntarle al hermano si yo pudiera explicar en una palabra vivir en la presencia de Dios en lo cotidiano, es decir, ofreciendo todo lo que yo hago, una lavada de traste, gozarme, pelar una papa como le pasaba a la hermana santa del convento, es reducirlo a experimentar, vivir la divina voluntad. Algo que experimentó y vivió Teresita de Lisieux. Y otra cosa, felicitar a esta señora Mari, creo que se llama Campos, porque a mí me conmovió mucho ver su expresión de gozo y de alegría. Y le digo a mi esposo, mira, que hay una hermana, le digo, una señora que se está disfrutando y gozando esta charla, le digo, porque se le veía y yo me gocé en ella. Amén. Gracias. Muchas gracias, Marta. Qué hermosa conclusión has tomado. Vivir en la voluntad de Dios es vivir en la certeza de que Él está. Y gracias por esos comentarios, los estoy leyendo, lo que dicen cada uno de ustedes. Y me llama la atención lo que dice Violeta. Pensé que me estaba enloqueciendo. No, a veces cuando pensamos tanto en Dios dicen que estamos locos, pero si pensábamos tanto en alguien y si lo hacemos, ¿cómo no pensar en nuestro Dios, en el centro de todo? Gracias, hermanito Elías. Adelante, hermanita Gloria. Buenos días. Si yo nada más quiero preguntarle al hermano Cristian, ya entendí cuando él dijo, oímos algo en la casa y uy. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo aceptar que mi esposo es muy nervioso. Entonces, de repente estamos así, algo se cae y ya tiró algo y uy. Entonces, pero últimamente yo le pido a Dios, Señor, quiero sentir tu presencia, quiero estar contigo, sentir tu llamado. Y no sé, de repente siento que empiezo ya no a hacer caso, ya no a darme cuenta, pero quisiera saber si estoy haciendo lo correcto, porque eso de vivir todo lo cotidiano en oración me parece tan hermoso que la verdad le doy las gracias al hermano Cristian por esta hermosa plática. Gloria, muchas gracias por sus palabras. Y efectivamente vivimos en una cultura que nos lleva al temor y la paz de Dios, la presencia del Señor nos da plenitud de gozo, nos da la tranquilidad y es también un fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia. Y es importante que en la medida en que el esposo percibe esa paz en su vida, él mismo la va a recibir. Hay una pregunta muy bonita que hace nuestro hermano, espera, intento devolverme.
el hermano Miguel, alabado sea Jesucristo. ¿Cuál es la forma más eficaz de vivir en la presencia de Dios? Teniendo en cuenta que Cristo mismo nos ha dicho que nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos. Hermano, le voy a ubicar esto con un ejemplo. Nosotros tenemos momentos de recreación, bueno, 2 veces, una a mediodía, otra en la noche, y esa recreación o cualquier tipo de espacio también va a implicar ese negarnos a nosotros mismos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Como si de pronto hoy me siento cansado porque fue un día largo, tuve que estar en esta labor. Le pido a Dios la gracia de su presencia para llegar a la recreación con el mismo gozo y la misma alegría, para alegrarme y alegrar a mis hermanos. Esto implica una disposición del corazón. Y es saber que si la presencia de Dios está conmigo, los hermanos no tienen la culpa de que yo esté cansado, sino que también llego a alegrarlos porque una palabra que haya tal vez en mi corazón que ponga a Dios va a alegrar a mi hermano. ¿Me hago entender? Entonces ese negarnos va a implicar que muchas cosas no vamos a querer hacer o van a ser las 12 del mediodía en la hora colombiana, por ejemplo, de pausa, y va a decir alguien, oye, puedes atender a esta persona que tienes que negar tal vez, y dice, Señor, en tu nombre y bajo tu presencia recibo a esta persona con el mismo amor. Entonces mira que la práctica es tener la certeza también de preguntarnos cómo lo haría Jesús. Es una pregunta importante para vivir en esa presencia de nuestro Señor. Gracias, hermano. Adelante, Juan Pablo. Hermanitos, muy buenos días. Alabado sea Jesucristo, mi Carmelita. La verdad, sentí mucha emoción cuando tocó el instrumento. Yo voy conduciendo porque mi trabajo es en un taxi y de verdad que no pude cerrar los ojos como lo hicieron la mayoría de ustedes, me imagino allí en sus casas o en sus lugares de trabajo, pero yo cerré los ojos del alma y sentí unos deseos de llorar impresionante. Y Dios me ha dado la gracia de haber tenido el documento del hermano Lorenzo de la resurrección. Y es muy lindo de verdad compartir con ustedes. Le doy muchas gracias a Dios, gracias a presentado este maravilloso grupo. Y le mando un abrazo gigante a mi hermanito, a Cristian Elías de la presencia de Dios, es mi hermanito de sangre. Bueno, y pueden notar, es mi hermano del alma, él tiene su labor, la reclusión de mujeres, va y predica allí, predica en el taxi, y a veces hablamos y me dice, acá estoy escuchando Gregoriana mientras voy en el taxi, estoy en mi monasterio. A mi hermano, vale decir que lo amo, hermano. También lo amo, mi hermanito. Y para terminar, hoy me fui de saco para la reclusión y las niñas me dijeron, ¿cómo vienes de elegante, Juan Pablo? Y les dije, es que Dios se pone el mejor traje para estar en la presencia con ustedes. Gracias, hermano, gracias. Muchas gracias. Es un gusto haberlo conocido. Adelante, hermana Blanca. Hermanita Blanca Inés. Bueno, Aló, aló, buenas tardes, ¿me escuchan? sí, sí, sí. Ah, bueno, qué pena, es que estoy, no poner la cámara y eso, pero estoy en mi labor cotidiana, pero estoy escuchando. Tengo una pregunta. En estos momentos tengo relativamente, pienso que sí es un ataque espiritual. Estoy en un proceso de, pues, separación por infidelidades. Me he abandonado en el Señor. Me pasa que cuando prácticamente estoy haciendo la práctica de lo más posible, todos los días ir a misa, comulgar, confesarme. Entonces yo llego a la misa, siento paz, me, me suelto, durante la misa siento como si estuviese en las nubes, como si uno estuviese, ¿sí? Pero cuando salgo, llego a mi casa,
siento que no puedo con mi cuerpo. El cansancio es demasiado, o sea, siento mi cuerpo que no me da, que es un cansancio que no lo entiendo. Muchas gracias. Me gustaría una respuesta. Blanca, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en la Eucaristía está recibiendo el reposo de Dios para afrontar circunstancias de la vida cotidiana, y es importante saber que, como cuando estamos en el monte de la transfiguración, tenemos que bajar, y ese bajar implica saber pues que hay circunstancias que pueden afectarnos, que pueden generar ataques, pueden generar tensiones, lesiones. Lo importante es que sienta, hermanita, que la Eucaristía no termina cuando sale del templo. Claramente nos han enseñado nuestros sacerdotes que es una celebración continua, y tú te sigues ofreciendo todos los días y le sigues ofrendando al Señor lo que vives en el día a día. Cuando sientas la debilidad, acostumbra las jaculatorias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios mío, dame la paz. Señor, renueva mis fuerzas. De repente escuchas una canción católica, lees un texto, oras por tu casa también. Es importante que ores por tu lugar habitual, pues porque a veces puede tener uno, pues, o ciertas tensiones o las mismas situaciones familiares generan el ambiente difícil. Entonces es que lo vivas, porque es vivir en ese cielo de Dios, pero también comprender que esas contrariedades tienen que ser expuestas ante la presencia de Dios. Yo sé que nos estamos quedando sin tiempo y el hermano está dirigiendo, tomando la palabra. Eh, Ofrezco disculpas para los que no alcance a contestarles, pero sí pidiera que podamos escuchar a nuestro hermano Visno González. Si me permite, hermanito. Adelante, adelante, hermanito, adelante, adelante. Sí, buenos días, hermano Cristian. Yo tengo una pregunta muy peculiar sobre la presencia en Cristo. Yo no trabajo, yo no hago nada, yo no soy enfermo, pero yo tengo un dolor crónico que yo no me paro de la cama. Yo siquiera me paro de la cama 2 días a la semana, siquiera, si Dios quiere, los domingos para ir a misa y los jueves para hacer una hora de adoración eucarística. ¿Cómo yo puedo estar en la presencia de Dios, de Jesús, si yo solamente me la paso en cama haciendo nada? Básicamente, veo la misa por el teléfono, hago algunas novenas, hago algunas de las actividades que tiene Mater Fátima, como esta, las consagraciones, novenas, y ya, básicamente eso es todo lo que hago. ¿Cómo yo puedo estar en la presencia de Jesús si yo básicamente no hago nada, como quien dice? Hermano Visnu, bendigo al Señor por cerrar este encuentro con su intervención, porque a diferencia tal vez de muchos de los que estamos aquí hoy, es el que tal vez más cerca puede estar de la presencia de Dios cuando hemos aprendido que en el dolor nos unimos a Jesús y nuestro dolor se hace redentor, nuestro dolor transforma. Y en tu caso vemos cómo la presencia de Dios no se limita a una práctica donde tú puedas ir, sino a que tu alma está unida a Él continuamente. Y está mucho en la línea de lo que nos decían ahora, esos momentos del alma. Estábamos visitando a unas madres carmelitas y cada una se presentaba y decía: yo soy la tornera, yo soy la de la huerta, yo soy la ecónoma. Llegó una hermana y dijo: yo soy la enferma del monasterio. Y me conmueve casi con lágrimas decir esto, porque ella ha unido a Cristo a todos los hermanos, a todas las hermanas de este monasterio, y ella desde la enfermería intercede todo el tiempo. Desde la enfermería está unida a Jesús, unida a la cruz. Así que, hermano,
Antes te voy a pedir un favor. Sé el padrino espiritual también, y voy a ser atrevido con lo que voy a decir. Sé uno de los padrinos espirituales de Mater Fátima y de nuestra comunidad de hermanos contemplativos del Carmelo. Hace poco falleció una de nuestras hermanas del monasterio, una laica, y ella tenía un cáncer muy fuerte. Y entonces, cada vez que llegaba un hermano al monasterio, ella ofrecía ese dolor por ese hermano. Y un día decía, uy, me siento en muchos partos, me duele mucho, pero cada vez que llega un hermano, le ofrezco el dolor a mi Jesús por un hermano más y por su santidad. ¿Estamos claros, hermano? Tú eres uno de nuestros intercesores y creemos que por las llagas de Jesús recibes también la sanación. Y hoy de manera especial oramos por ti. Nos comprometemos también delante del Señor. Muchas gracias. Eduardo, ya tenemos que ir cerrando. Así Sí, que bueno. sí, hermanita. Muchas gracias, hermano Cristian. Muchas gracias. Dios le bendiga. Siempre nos encomendamos en su oración. Y solo hay una petición más. Dice la hermanita Edilia. Dice, a mí me perdonan, pero les pido sus oraciones por la niña Madeline. Está grave. Le pido oraciones con toda la comunidad. Entonces, tenemos dos por quien rezar, hermanitos. Entonces, cerramos con la oración, hermanito Cristian. Bueno, hermanos, en este momento justo acaba de sonar la campana para ir a hacer la oración de sexta y justo terminamos este encuentro en comunión con los hermanos que están rezando también por nosotros a esta Muy hora. bien, muy bien. Nuestra Madre les acompañe y en nombre de nuestros Muchas hermanos gracias. los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Muchas hermanos. gracias. La paz de Dios les acompañe. Muchas gracias, hermanitos.